Estamos en la parte 19 Estamos en la parte 19 y estamos estudiando la teología de Berkhof, cómo Berkhof construyó sus definiciones. Básicamente lo mismo de Calvino, el hombre es calvinista, pero los reformadores, después de Calvino, son los que le van dando más forma a la doctrina de la predestinación. Recuerden que una vez yo terminé con Berkhof, quiero dar entonces una exposición sobre la soberanía, sobre la elección y sobre la gracia. Y entonces vamos a tomar los 5 puntos de Calvino, del calvinismo en realidad, porque Calvino no es quien establece esos 5 puntos, en realidad son los seguidores de Calvino después. Y entonces pues tocaremos entonces distintos puntos de la Biblia, distintos textos. Por ejemplo, quiero tocar lo de la fe, bien importante, todo lo que yo descubrí cuando hice mi serie sobre la fe, cómo está cuando hice ese estudio de la fe, que fue una serie que duró 36 domingos, pues en esa serie de la fe, hablando de los mecanismos de la fe, pues toqué el tema, ¿verdad?, de cómo ocurre la fe, si es que Dios hace creer al hombre o si el hombre cree por sí mismo. ¿Okay? Así que, en esta sección pues continuamos con Berkhof. Habíamos quedado en su construcción del concepto del decreto. Vimos en la sección 17, hace 2 secciones atrás, cómo introdujo el decreto para solucionar el problema de el conocimiento anticipado que Dios tiene de las libres acciones de los hombres. Allí expuse cómo y por qué no lo resuelve. Y él mismo dice, y lo cito, verdaderamente no permite negar ninguno de los términos del problema. Aquí tenemos que hacer frente a un problema que no podemos resolver en forma completa, aunque sí es posible aproximarnos a una solución. Cierro la cita. Claro, él se consuela diciendo, ¿verdad?, se cura en salud, como decimos en Puerto Rico, pero esto soluciona el problema hasta donde concierne a la presencia de Dios. Ahí mismo se da cuenta que siguen los problemas con su decreto como solución al problema, ¿verdad? Y abro la cita de nuevo. Pero ahora surge la pregunta, ¿es consistente la predeterminación de las cosas con la voluntad libre del hombre? Contestamos que ciertamente no lo es. Si la voluntad libre se considera como indiferencia, arbitrariedad, que anda por la libre, pero este concepto de la libertad del hombre es infundado. La voluntad del hombre no es algo completamente indeterminado, algo que cuelga en el aire y que puede ser mecido arbitrariamente en cualquier dirección. Es más bien algo enraizado en nuestra verdadera naturaleza, conectado con nuestros más profundos instintos y emociones, y determinado por nuestras razones intelectuales y por nuestro carácter genuino. Y si concebimos nuestra libertad humana como lubentia rationalis, la propia determinación razonable, ¿verdad?, es lo que significa lubentia rationalis, entonces no tenemos suficiente garantía para decir que esa libertad humana es inconsistente con la presencia divina. Cierro la cita de Berkhof. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que venimos viendo? Hay un choque entre el conocimiento, el preconocimiento de Dios, la presencia de Dios, y la libertad humana, ¿verdad? La discusión va como que, o sea, si el hombre es verdaderamente libre para hacer lo que quiere, pues, ¿cómo Dios sabe entonces qué acciones va a hacer el hombre? ¿Entiendes? Pues la única manera que Dios puede saber eso es que Dios predeterminó todo, y lo vimos con Calvino, cuando Calvino tira aquella, ¿verdad?, suma que dice, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, pues Berkhof aquí hace lo mismo, más o menos. Hay un problema con esto de la libertad. ¿Cómo Dios puede saber
lo que el hombre va a hacer. Si el hombre puede hacer lo que quiere, ¿cómo Dios lo sabe? Pues es que Dios lo decretó. ¿Ves? Pero eso no resuelve el problema, porque entonces ¿hasta qué punto es libre? Bueno, pues entonces, cuando vemos la primera pregunta de esta cita, ¿verdad? ¿Es consistente la predeterminación de las cosas con la voluntad libre del hombre? ¿Verdad? Hay un choque ahí, porque si Dios ha predeterminado las acciones de los hombres, ¿cómo es posible que sean libres esas acciones? Porque cuando vemos la primera pregunta, nos damos cuenta que se admite que hay un problema con el decreto y la libre voluntad. Pero ya se deja claro que hay predeterminación y destino y futuro. Pues esa es la solución que ya dio en el párrafo anterior. ¿Ok? ¿Verdad? Lo que veníamos citando de él y lo que vimos desde la sección 17 y el lunes pasado. ¿Ok? Entonces, que se da por sentado que hay un futuro, que hay un destino, y por lo tanto ya quedó establecido, Dios predeterminó todo, es la única forma de salir de estas contradicciones, es que Dios lo predeterminó todo, porque Él es soberano absoluto y lo puede hacer, y eso era lo que tenía que hacer, porque de otra manera esto no funciona, esto no sirve, ¿ok? Así que eso está dado, ¿ok? Cuando dice, ¿verdad? Él dice ahí, ¿no? Yo no me lo estoy inventando, Él dice ahí, cuando dice que no es consistente la predeterminación con la libre voluntad es porque la definición de libre que todos tenemos es la causa de la inconsistencia. O sea, eso no cuadra, no mezcla, ¿no? No es posible conciliar esos dos conceptos. Que Dios haya predeterminado y que el hombre sea libre. Pero eso es por la definición que nosotros tenemos de libertad. ¿Ok? Entonces procede a suplirnos de su definición de libertad para terminar la inconsistencia, ¿verdad? Porque los que hablamos castellano y hemos definido la libertad como, pues, para que sea libre tiene que haber dos opciones por lo menos para escoger, para poder hablar de libertad. ¿Okay? Entonces, pues, como esa definición no es consistente con la predeterminación de Dios, y por lo tanto, pues también va a comprometer la presencia de Dios. Pues entonces Él nos va a darle una definición. Y mire cómo dice, abro la cita. Si concebimos nuestra libertad humana como lubentia rationalis, la propia determinación razonable. ¿Okay? Razonable en el sentido de como ellos nos la van a definir, acuérdense. Entonces no tenemos suficiente garantía para decir que esa libertad humana es inconsistente con la presencia divina. Aquí pues, ¿verdad? Vemos desde Agustín que se define la libertad del hombre como libertad solo para pecar. Eso es un disparate, pues la libertad, para que sea libertad, tiene que tener por lo menos dos opciones para escoger. Si no, es esclavitud, coerción o imposición. Cuando habla aquí de la determinación razonable, se refiere a la definición elaborada por los que necesitan la predestinación de que el hombre es solo libre para escoger entre dos cosas malas, entre Coca-Cola y Pepsi, pero no es capaz entre creer y aceptar la oferta de Dios o no creerla y aceptarla. Recuerden que desde Agustín ellos vienen definiendo que en la caída el hombre quedó incapaz de decidir, creer, desear o querer hacer la voluntad de Dios. Berkhoff toma el batón en donde los dejó Calvino y nos refresca el concepto erróneo de voluntad y libre albedrío que tenemos y que la Biblia describe. Así que, para que la libertad humana sea consistente con la presencia divina y por lo tanto con el decreto, hay que definirla dentro de los límites que el calvinismo establece, entiéndase, la depravación total. ¿Okay? Y entonces vemos cómo Berkhoff refuerza su definición. ¿Okay? Aquí entonces trae otra cita de otro teólogo. Dice el doctor Orr, abro esta cita, existe una solución a este problema, hay un problema,
aunque nuestras mentes no pueden comprenderla. Esa solución en parte, probablemente, consiste no en negar la libertad, sino en un concepto revisado de la libertad. Porque la libertad, después de todo, no es arbitrariedad. Hay en toda acción racional un porqué para actuar, una razón que decide la acción. El hombre verdaderamente libre no es el dudoso e indefinido, sino aquel que hallamos digno de fiar. En resumen, la libertad tiene sus leyes espirituales y la mente omnisciente de Dios las conoce bien, pero tenemos que reconocer que todavía queda un elemento de misterio. Cierro la cita del doctor Orr. Yo no sé quién es el doctor Orr, no lo búsquenlo ustedes allá, googleenlo. Cierro la cita. Hay una solución, dice él, porque reconoce que hay un problema, pero como no la vas a poder comprender, pues tu mente caída la va a cuestionar. Acepta mi solución, entre comillas, que es acepta la definición de libertad que te voy a dar. Él dice que hay un problema, pero hay una solución, pero nuestras mentes no pueden comprenderla. ¿Y sabes por qué no la puedes comprender? Porque el concepto que tú tienes de libertad va a chocar, va a cuestionar, va a revisar. El problema es tu concepto de libertad. Así que yo te voy a dar un concepto de libertad diferente para que esto nos cuadre, ¿verdad? Y entonces nos va a decir, pues, lo que dicen los calvinistas, que el hombre es libre solo para escoger entre lo malo y lo malo, pero no es libre para escoger entre lo malo y lo bueno, por la depravación total, que en la caída el hombre quedó incapaz de querer, desear, aceptar las cosas buenas de Dios. ¿Okay? Abro la cita. Dice aquí, esa solución en parte, probablemente, consiste no en negar la libertad, sino en un concepto revisado de la libertad, dice él. O sea, tenemos que cambiar la definición que tenemos de libertad para que esto nos encaje, nos cuadre. Cierro la cita. Ese concepto revisado es el de que el hombre es solo libre para pecar y su voluntad no es capaz de creer, querer o desear algo de Dios. Aún así, este señor Orr es más honesto que muchos calvinistas y dice, lo cito a él, pero tenemos que reconocer que todavía queda un elemento de misterio. Cierro la cita. El misterio no existe si aceptamos que esclavitud del pecado no significa incapacidad de escoger, desear o querer la oferta de salvación que Dios hace a toda criatura. Esto pues yo le di mucho detalle cuando empezamos con Agustín. Que cuando Agustín dice que el hombre es libre para pecar. O sea, el hombre tiene libertad de pecar. Eso no es libertad, es un disparate. Si tú tienes una sola opción para actuar, eso no es libertad. No podemos hablar de libertad, es un absurdo. ¿Ok? Pero ellos insisten en esa definición. Y tú la tienes que aceptar, porque si tú no aceptas que lo que entenderíamos que es esclavitud del pecado, pues si tú no entiendes que eso es la única libertad que el hombre tiene, pues no puedes entender el calvinismo. ¿Okay? Y por eso entonces, pues dice este señor Orr, pero tenemos que reconocer que todavía queda un elemento de misterio. Pues claro, porque es que es cuestionable. Es cuestionable. ¿Okay? Pues seguimos con Berkhoff. Berkhoff termina esta parte diciendo cómo otros fallan en reconciliar el problema y por qué solo el decreto debe ser la alternativa. Abro la cita de Berkhoff. Los teólogos jesuitas, luteranos y arminianos sugirieron la llamaban ciencia media como una solución al problema. El nombre mismo señala que ocupa una posición media entre ambos conocimientos de Dios, el necesario y el libre. O sea, esta gente desarrolla unos conceptos que usted dice, ¿de dónde sacaron esto?
Pues ahí, mire, si usted no lo sabía, ahí está el conocimiento libre de Dios y el conocimiento necesario de Dios. Bueno, a mí eso no me hace ningún sentido, pero bueno, seguimos con él. Difiere del primero en que su objeto no lo constituyen todas las cosas posibles, sino una clase especial de cosas actualmente futuras. Y del segundo, se difiere del segundo, en que su base no es el propósito eterno de Dios, sino la libre acción de las criaturas, como algo sencillamente ya previsto. Dice Dabney, otro teólogo, googleenlo, que se le llama mediato porque se supone que Dios no llega a ella directamente para realizarla por medio del conocimiento de su propio propósito, sino indirectamente por medio de su infinito conocimiento de la manera en que actuarán las contingentes causas segundas bajo determinadas circunstancias externas previstas o producidas por Dios. Pero esta ciencia media tampoco soluciona el problema. Honestidad, qué bueno. Intenta reconciliar dos cosas que lógicamente se excluyen una a la otra, es decir, libertad de acción en el sentido pelagiano y una cierta presciencia de tal acción. Las acciones que de ningún modo son determinadas, ni directa ni indirectamente por Dios, sino que dependen completamente de la voluntad arbitraria del hombre, difícilmente pueden ser objeto de la divina presciencia. Todavía más, resulta objetable, porque hace que el conocimiento divino dependa de la elección del hombre. Tácitamente anula la certidumbre del conocimiento de los eventos futuros y de esta manera implícitamente niega la omnisciencia de Dios. Contradice además pasajes de la Escritura como los siguientes: Hechos 2:23, Romanos 9:16, Efesios 1:11, Filipenses 2:13. Cierro la cita de Berkhoff. ¿Le entendieron? Yo se la voy a ir explicando poco a poco. Vemos que cuando habla de los otros teólogos, no se percata que todos creen en la predestinación y por lo tanto en el destino y el futuro. Y por lo tanto se generan las mismas preguntas y contradicciones inevitables a partir de esas premisas. O sea, ¿ustedes saben que los arminianos son calvinistas? O sea, los calvinistas dicen, porque tú eres arminiano, si no crees en el calvinismo. No, el arminio es calvinista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parten de la certeza de que hay un destino, el futuro existe y Dios destinó todo. Ellos se van a diferenciar en ciertas mecánicas y aplicaciones y proyecciones de Dios en distintas áreas y se van a dividir entre eso. Pero en realidad, cuando él habla ahí de jesuita, luterano, arminiano, mire, todos ellos creen en la predestinación. ¿Hasta dónde llega la predestinación? Pues ahí es que ellos van a variar. ¿Qué importancia le van a dar al decreto o a la soberanía? ¿O cuán irresistible van a ser la gracia? Van a entrar en una serie de pequeñas controversias sobre esos aspectos. Pero en realidad creen todos en la predestinación. ¿Ves? Yo no soy arminiano, porque yo me cuestiono a Arminio, yo me cuestiono a los jesuitas, yo me cuestiono a todo el mundo. ¿Me entiendes? Porque yo estoy predestinado para eso. Ok, seguimos, déjalo sarcasmos, Pedro. Ok, entonces, ese es el problema que ellos entienden. No se dan cuenta que después que tú creas que hay un destino y hay un futuro, ya estás pillado, eres calvinista. O sea, no tienes cómo contradecir, no tienes el paradigma, estás en el box de ellos. O sea, que en inglés dicen thinking outside of the box. Mientras tú creas que hay un futuro, que existe el futuro, mientras tú creas que hay un destino, mira, o sea, estás en el box de ellos. Ellos te van a ganar todas las discusiones. Tú tienes que salirte de eso. Por eso les invito siempre, vayan a la parte número 2.
de las definiciones. Y allí yo les expliqué cómo el concepto de el futuro es totalmente cuestionable, ¿okay? Y por lo tanto el destino, ¿okay? Seguimos aquí. Las acciones, por más libres que las llamemos, si ya están predeterminadas a ocurrir, Dios solo las puede conocer porque ya las decretó para que ocurrieran. Pero esta gente insisten en llamarlas libres e insisten en que Dios no es responsable por esas acciones. Estas son las dos contradicciones que están inherentes, inevitables en la propuesta calvinista. ¿Okay? O sea, que las acciones no las estén llamando libres, pero insisten en llamarlas libres, aunque ya están predeterminadas. Ahí hay un problema. Y el segundo problema es que si están predeterminadas a ocurrir, que el otro problema es que si Dios las predeterminó, Dios es responsable por las acciones de los hombres. Punto. Eso se cae de la mata, como decimos. Las premisas los llevan a establecer que si las acciones son verdaderamente libres, no pueden ser conocidas de antemano por Dios. Les abro la cita. Dice Berkhoff, las acciones que de ningún modo son determinadas, ni directa ni indirectamente por Dios, sino que dependen completamente de la voluntad arbitraria del hombre, difícilmente pueden ser objeto de la divina presencia. Eso es lo que dice Berkhoff. Eso no lo digo yo, lo dice Berkhoff. Si existe tal cosa como acciones libres, que Dios no determina, que Dios no programa, que dependen exclusivamente de la voluntad arbitraria del hombre, difícilmente, dice él, eso puede ser objeto de la divina presencia. O sea, Dios no es capaz de... O sea, el Dios de esos teólogos no es capaz de conocer de antemano todas las posibles acciones y resultados de las criaturas. Solo es capaz de conocer la única acción que ya ha determinado que hagan. Y a eso yo, Pedro H. Rodríguez, tengo que llamarle libre acción de las criaturas y presciencia de parte de Dios. O sea, estoy protestando. ¿Entienden? O sea, ellos me dicen, Dios solo es capaz de conocer la única acción que ya ha determinado que cualquier ser va a hacer. Y a eso yo tengo que llamarle, según ellos, libre acción de las criaturas y presciencia de parte de Dios. Pero entonces, para ayudarme a entenderlo, me da unos pasajes de la Escritura. Vamos a la Escritura. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de Nicos crucificándole. Hechos 2:23. El otro texto que va a dar Berkhoff. O sea, si hay tal cosa como libre acción de los hombres, va a contradecir estos textos. Eso fue lo que dijo él allá. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. El otro texto. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Y el otro texto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Estos son los textos. Vamos a repasar. Todavía más se resulta objetable, estoy leyendo a Berkhoff, todavía más se resulta objetable, porque hace que el conocimiento divino dependa de la elección del hombre, tácitamente anula la certidumbre del conocimiento de los eventos futuros. O sea, Dios no es capaz de conocer los eventos futuros si dependen de la acción libre de los hombres. Y de esta manera implícitamente niega la omnisciencia de Dios. Y va a contradecir estos 4 pasajes. O sea, si el hombre es capaz de hacer lo que le da la gana, contradice estos 4 pasajes. Ok, vamos a examinarlo. El primer pasaje, el de Hechos, dice que Jesús fue crucificado. Y eso fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por lo tanto,
Y aunque ahí no lo dice, yo tengo que ver en ese pasaje que todas las acciones de los hombres ocurren por su determinado consejo y anticipado conocimiento. Eso es lo que los calvinistas quieren que entendamos cuando vemos ese pasaje. A ellos no se les ocurre que lo que fue determinado por el consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios fue que a Cristo lo arrestaran, lo crucificaran, para después resucitarlo. A ellos no se les ocurre que eso tiene que ver solo con ese evento profetizado y determinado desde antes de la fundación del mundo, porque sabemos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero ese pasaje no dice de ninguna manera, pero quieren que tú creas que lo dice, que todas las acciones de todos los hombres en todo momento fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El segundo, de Romanos, no está describiendo todas las acciones de Dios. Así, cuando dice en Romanos 9, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De qué está hablando? Está explicando por qué, si los israelitas son elegidos, no se están salvando. Y dentro de eso está explicando por qué los eligió. Y su elección no depende de ningún mérito en particular o acción alguna de los israelitas para ganarse esa elección. Ya viene desde el principio de la carta a los romanos, diciendo que la salvación es en Cristo, por la fe, no por la elección arbitraria de Dios en escoger a algunos y otros no para que aceptaran a Cristo. Eso es lo que Pablo viene hablando desde el capítulo 1 de los Romanos. En el capítulo 9 no está explicando la salvación. Tampoco está explicando que el decreto de Dios es el que hace que todo ocurra como ocurre. Los que necesitan la predestinación necesitan hacernos creer que ese pasaje dice eso. Y usted ve que en todas las discusiones de los calvinistas van a hablar de Romanos capítulo 9, pero no se meten en el 10, mucho menos en el 11. Porque el 11 específicamente te va a decir la alternativa que tienen los israelitas para salir de su endurecimiento. Dios los endurece, pero el capítulo 11 te dice, no, pero ellos pueden salir de ese endurecimiento. Ese endurecimiento es en parte, dice. ¿Okay? Después al final te dice que, de una frase que dice, todo Israel será salvo. Cuando empieza, el problema es que no se están salvando. Y después Pablo te dice cómo se van a salvar. Pero lo que está explicando en el capítulo 9, ¿por qué ocurrió la elección? Está explicando la elección. Pero no la elección para salvarlo, elección para que fueran la nación escogida por Dios para traer al Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. En el de Filipenses, ya en la sección 2 hablé de él, pero vamos a repasarlo. Porque yo sé que ustedes no han ido a la parte 2 a repasarla, que ya está en la página.com. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los que necesitan la predestinación lo van a usar para probarte que tus decisiones son dictadas por Dios. Para no hacer aquí toda la exégesis de Filipenses, vayan al 1:6 de Filipenses. Si tienes tu Biblia ahí al lado, ábrela en Filipenses. Ábrela. Y vamos al 1, capítulo 1, verso 6. Fíjense que nos quedamos en el 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en el 1:6 dice que es la buena obra. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Cristo. Ahí está hablando de la buena obra y no la salvación. Y luego en el verso 9 pide oración. Pide en oración el que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el verso 9.
Está hablando no de la salvación, sino del proceso en donde Dios y ustedes actúan para completar lo que Dios quiere en ustedes para el día de Cristo. En el 27 da una lista de tareas. Comportéis, estáis firmes, combatiendo. Y esto, dice, es indicio de salvación, no la causa de la salvación. Y al decir que esto es de Dios, no es la salvación de lo que está hablando, sino el que por ustedes estar haciendo estas cosas enfrenten oposición. En el 29, cuando dice, es concedido, no solo que creáis en Él, no es que Dios te hace creer. Dios proveyó a Cristo, que es el autor de la fe, la causa de que creáis. Pero no solo es la causa de que creáis, sino que también es la causa de que padezcáis por Él. Eso es lo que dice en el verso 29. En el capítulo 2, del 1 al 4, hay otra lista de deberes y luego pasa a describir que de la misma manera que Cristo se humilló y obedeció hasta alcanzar el propósito, de la misma manera ustedes perseveren hasta que logren el resultado. En el 12 reafirma, como han obedecido aún en mi ausencia, ocupados en las listas para completar el proceso con temor y temblor, no de perder la salvación, que no es tema en la carta, sino en el proceso. Entonces viene el 13. Dios produce el querer como el hacer. No el arrepentirse y querer para salvarse, como los calvinistas quieren usar este texto. Dios produce en los salvos el querer y hacer todo eso en lo que se tienen que ocupar para completar el proceso para el día de Cristo. Y en el 14 sigue la lista. Vean el 14. En el 15 nos da la meta: ser irreprensibles y sencillos, sin mancha. La meta no es salvarnos. Ya eso se logró en Cristo. Si se salvan o se pierden no es el tema de la carta. ¿Entienden eso? Bien. Ok, estamos en Filipenses. Fíjense que no está hablando de ser salvo, ya está hablando con gente salva. ¿Okay? Este argumento también lo van a utilizar, especialmente aplicando en la carta a los hebreos, los de salvo siempre salvo. ¿Okay? Así que yo lo estoy usando aquí para el calvinismo. ¿Okay? En el 15 nos da la meta: ser irreprensibles y sin mancha. ¿Okay? A ver si puedo, sin que se me vaya. Ok. La meta no es salvarnos. Ya eso se logró en Cristo. Si se salvan o se pierden no es el tema de la carta. Es si van a lograr en Cristo todo lo que Él ha propuesto para los salvos. El 13 no tiene nada que ver con que si Dios pone o no pone el deseo de salvarse los perdidos o elegidos o en el que sea. ¿Okay? El pasaje de Efesios, ya yo hice la exégesis en la sección anterior. ¿Okay? Los que vieron el programa del lunes vieron la exégesis que hice de Efesios, que originalmente también está mucho más atrás, creo que en la sección 12, pero ninguna de las dos está en la todavía en la página .com. ¿Okay? Así que en esta sección de Berkhoff, él prepara el camino para que cuando presente el decreto lo aceptemos como obvio. ¿Okay? Ese párrafo último que yo leí, él está preparando el camino para que cuando él empiece a hablar del decreto formalmente, que vamos a empezar ahora, lo aceptemos ya. ¿Okay?
Entendamos que eso es lo mejor que se les pudo ocurrir a los que quieren construir la teología de la predestinación. Entonces, ¿cómo Berkhof nos introduce la doctrina del decreto? Abro la cita. La teología reformada insiste en la soberanía de Dios en virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, tanto la natural como la espiritual, de acuerdo con su plan determinado. Esta teología concuerda plenamente con Pablo. Ya se me frizó. Ahí está. Esta teología concuerda plenamente con Pablo cuando dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, otra vez Efesios 1:11. Esa es la razón perfectamente natural para que al pasar de la discusión del ser de Dios a la de las obras de Dios, comencemos con un estudio de los decretos divinos. Este es el único método teológico adecuado. Cierro la cita de Berkhof. Aunque ya vimos que Pablo no está hablando de cómo Dios está haciendo que todo ocurra. Los que necesitan la predestinación quieren que siempre entendamos que Pablo en ese texto, Efesios 1:11, nos está dejando establecido que el decreto es la explicación de todo lo que ocurre. Luego pasa a explicar por qué las otras teologías fallan en no darle la importancia a los decretos que solo la teología reformada le da, y por eso dice ahí es la más adecuada. Luego pasa a enumerar los términos usados en la Escritura para la palabra decreto. Va a citar las palabras etzá, que es la palabra en Strong 6098, que se traduce como consejo en Job 38:2. Va a citar la palabra sod, Strongs 54:75, que se traduce secreto en Jeremías 23:18. Va a citar la palabra metzma, Strongs 21:61, ahí lo que va a aparecer es la raíz del verbo, ¿verdad? De la raíz samán, que se traduce pensar en Jeremías 4:28. Va a citar la palabra rafetz, que es Strongs 26:56, que se traduce voluntad en Isaías 53:10. Y se va a traducir como agradar en el Salmo 51:19. Y estos textos él los va a utilizar, vale, estoy escogiendo uno nada más de ejemplo, él pone como 4 o 5 de cada una de las palabras, ¿verdad? Y él lo va a utilizar como ejemplo de que Dios decretó todo el acontecer del universo de antemano. Pero el problema que yo veo ahí es que la palabra consejo no me obliga a pensar que Dios decretó todo de antemano. ¿Ve? O sea, cuando yo veo, sí, que el consejo de Jehová sobre tal o cual asunto, o sobre tal o cual disposición de Dios. Cuando yo veo la palabra el secreto de Dios, algo que Dios, ¿verdad?, pensó en su secreto allá, se le ocurrió en su secreto. Eso no me lleva o no me obliga a mí a pensar que Dios decretó todo de antemano. La palabra que se traduce pensar, que Dios pensó algo de antemano, no significa que todo lo que ocurre fue porque Dios lo pensó de antemano que ocurriera. No, o sea, no es lo que el texto indica. Y cuando habla de que Dios se agradó en tal o cual cosa, eso no me obliga a mí a pensar que Dios decretó de antemano todo el acontecer del universo. Pero estos son los ejemplos que pone Berkhof, un libro de casi 1000 páginas sobre teología sistemática. Estos son los ejemplos, los textos que él va a utilizar para describirme, convencerme, reforzarme lo que él acaba de decir, que es el decreto de Dios. O sea, que cuando yo veo que Dios pensó, que Dios aconsejó
que Dios tuvo un consejo sobre tal o cual cosa, o a Dios le agradó tal hacer cosa, o que la voluntad de Dios es tal o cual cosa. Todos esos textos me tienen o me confirman a mí que la teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, tanto lo natural como lo espiritual, de acuerdo con su plan determinado. Cuando yo veo todos esos textos, todas esas palabras, yo tengo que asumir que esos textos respaldan, prueban eso que él dijo anteriormente. En el Nuevo Testamento va a citar la palabra boulé, que es Strong's 10:12, traducida a consejo en Hechos 2:23, 4:28 y Hebreos 6:17. Thelema, que es Strong's 23:07, que se traduce voluntad en Efesios 1:11, el pasaje que acaba de citar aquí. Eudokia, Strong's 21:07, que se traduce agradable en Mateo 11:26, cuando dice, Padre, porque así te agradó revelar estas cosas a los niños, etc. Casiodoro de Reina, que era calvinista, no tradujo ninguna de esas palabras como decretal o decreto. Y cuando Casiodoro de Reina, en nuestra versión Reina Valera 60, alaba lo que vive, cuando usó decreto, fue para referirse a los decretos y mandamientos de Jehová o de los soberanos de la tierra, o para una orden de juicio de Dios sobre los hombres. En ningún texto se usa decreto o decretar para describir el decreto absoluto de Dios desde la eternidad, para que todo ocurriera de manera predeterminada. Pero en la hermenéutica calvinista hay que añadir o dar por sentado que cuando leemos que Dios ha decretado algo es que todo lo que ocurre, ha ocurrido o va a ocurrir es porque Dios lo ha decretado desde antes. Cuando leemos que Dios interviene o profetiza que va a intervenir soberanamente en algún acontecimiento es porque Dios interviene en cada acontecimiento y nada acontece fuera de su control. Eso es lo que tenemos que entender cuando leemos que Dios dice que va a hacer algo. Es que todo lo que ocurre es porque Dios hace que ocurra. ¿Entiendes? Y estoy diciendo, o sea, si van allá a las definiciones en la parte 3, les doy el ejemplo de cómo en nuestras Biblias aparece destinar y destino, que Dios destinó algo, aparece la palabra destino y el verbo destinar en varios textos del Antiguo Testamento, como en 6 textos. Y yo le estoy diciendo que Casiodoro de Reina, calvinista al fin, pues sí, decidió usar la palabra castellana destino y destinar para traducir esas palabras. Pero en el original ninguna de esas palabras significa destino o destinar. Y de hecho, y les pongo el ejemplo, que en la King James, en ninguno de esos textos, en la King James, los traductores de la King James utilizaron ninguna de las palabras en inglés para destino o destinar. Utilizaron otros términos de acuerdo a la traducción literal y contextual de esos textos. Pues aquí, que Casiodoro de Reina tenía ya que estar empapado con este concepto del decreto, porque Calvino habla del decreto, y Casiodoro de Reina cuando huye de España va a refugiarse con Calvino. ¿Ok? Pues ¿qué ocurre? No utilizó, Casiodoro de Reina no utilizó decreto aquí para describir ninguna de esas palabras. ¿Ok? Entonces, la hermenéutica calvinista quiere que nosotros añadamos a cada texto que habla de voluntad, de consejo de Dios, de la intención de Dios, del agrado de Dios. La hermenéutica calvinista dice que tú tienes que interpretar que a esos textos están probando el decreto de Dios como Calvino lo construyó. Cuando leemos que Dios eligió algo o a alguien
para algo tenemos que entender, según los calvinistas, que todo ocurre porque Dios lo eligió para que ocurriera. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Eso es lo que ellos quieren que nosotros, por la hermenéutica calvinista, por los hermanos calvinistas, quieren que nosotros interpretemos la Biblia así. Por eso digo que los calvinistas deben de hacer como los testigos de Jehová. Traducir la Biblia de tal manera que la gramática y la semántica describan los conceptos calvinistas, porque la gramática y semántica griega y hebrea no proveen para sustentar sus definiciones. ¿Okay? Así que ahí llegamos con el decreto de Berkhof. ¿Okay? Así que la semana que viene vamos a continuar. Y vamos a ponerle ahora, vamos que me vean la cara. Ok. Así que gracias en esta noche por permitirme, desde la comodidad de mi casa, aquí con los coquís y las chicharras, llegar hasta la comodidad de sus hogares. Ok. Julia tiene una pregunta, dice, ¿podríamos usar la enseñanza del rico y Lázaro para mostrar que no hay predestinación? Pues mira, pues de hecho, los evangelios, excepto obviamente Juan, los evangelios no proveen para la predestinación. Muy poco texto utilizan los calvinistas de los evangelios sinópticos para sostener la predestinación. ¿Okay? Entonces, la historia del rico y Lázaro definitivamente tiene un ejemplo donde Dios deja en manos del hombre, o sea, lo que Jesús nos está diciendo que ocurre en este relato del rico y Lázaro, que no es una parábola, es algo que ocurrió. Jesús deja claro que la responsabilidad está en el hombre, no en Dios, está en el hombre. Y el destino que se ve descrito para cada uno de los personajes en ese relato no tiene que ver nada con predestinación. ¿Entiendes? Cada uno trabajó duro para obtener lo que tiene en ese momento y ya no hay vuelta atrás. Y si hay una alternativa todavía para los que están vivos, ahí está la palabra y tienen que tomar una decisión sobre la palabra, la ley de Moisés y los profetas. Porque si no le hacen caso a ellos, tampoco le van a hacer caso a alguien que se levante entre los muertos. O sea, la responsabilidad está en el hombre, no está en que Dios decretó nada en ninguna de las acciones de esos hombres en ese pasaje. Gracias a los hermanos que me han enviado su ayuda. Recuerden siempre que pueden ir a la página .com. Yo espero que ya esta semana suba hasta la parte 8 de la serie, ¿verdad? De los escritos de esta serie. Recuerden, cuando van a enseñanza, allí pueden ir directo a PayPal y enviar su donativo, su ofrendita. Y entonces, y si no, pues van a la cuenta de PayPal Pedro Raya Hipólito @hotmail.com. Pedro Raya Hipólito es con H, @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. O pueden enviar por correo un girito, un cheque a HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729. ¿Okay? Así pues me ayudan a conseguir los chavos para el jet. ¿Okay?